vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor. Vino nuevo recibí. Tanto hombres como mujeres, con el propósito y el fin de que la palabra sea enseñada y la palabra corra y el nombre de Cristo Jesús sea resucitado, sea glorificado. Entonces, de eso se trata, de mostrarte la raíz en que a nosotros, a Dios gracias le damos. También nos metieron a esa actitud religiosa donde la gente se presentaba a Dios meramente de lengua, de labios, pero eran huecos. De las personas, lo que te voy a mostrar, se devolvía a pelear con Dios, a reclamarle a Dios de una manera airada, porque Él no responde. Entonces le dice al profeta o al sacerdote, le dice: observa la actitud de esta gente. Se olvidaron, pero con el tiempo, poniendo de ejemplo el pueblo de Israel, con el tiempo, después del trato que yo les di a ellos, como ellos es mi nación y es mi pueblo, les quitaré las cadenas que los tienen atados y les quitaré toda la cantidad de inmundicia que los ha rodeado. Y parte de eso somos nosotros. Y así hemos vivido durante tantos años. Entonces ahora, en este tiempo que Dios va constituyendo, formando a personas para que hablen la verdad de Él, entonces la gente está confundida. Y la gente sigue: Jesús, Jesús. Siguen diciéndole: chamán, chamán, brujo, brujo. ¿Ve? A pesar de que le enseña que el Evangelio es Cristo Jesús. Si nombráramos el nombre completo, Jesús de Nazaret o Jesucristo, palabra unción. Cristo Jesús, palabra, unción y palabra. Pero la gente como que se le olvida, porque la gente repite lo que otros establecieron. Y a los que establecieron y a todos los que ellos cogen, les va como perro en misa. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver que Dios nos ayude en una horita. Dice: qué lástima, de verdad, qué lástima. Y duele tanto, que dentro del sistema religioso hay gente buena, gente que verdaderamente vale la pena, sincera. Desafortunadamente están arruinados espiritualmente, equivocados. Parece que no tuvieran pastor, aunque hay un pastor ahí, y a su nombre, y quien vive. Aquí nomás yo veo a la gente que viene al parque. De verdad que quisiera como bajarme y decirle a la persona: no es así. Pero eso es como entrar a contender ¿verdad? Entonces, la gente tiene que entender y tiene que distinguir quién es pastor y quién no es pastor. Pastor de Dios y quién no es pastor de Dios. La
gente tiene que hacer un discernimiento. Claro, el sistema religioso es una puerta para que nosotros pudiéramos llegar a Cristo. Que Él no se demoró porque Él tiene todo bien predestinado. No se demoró con nosotros, o en este caso hablando a nivel personal, conmigo y la familia mía. No sé, porque donde Él se demore un poquito más, de ahí no lo sacan a uno. Porque la ley lo que hace es entontecer y embrutecer a la persona. Y los tienen en ese círculo vicioso. Pero hay muchos en ese sistema que no quieren el cambio. Muchísimos que se oponen porque para ellos eso es la verdad. Estar en el sistema religioso para ellos es lo más importante, lo más sólido. Guardar su tradición y la tradición que les ha sido transmitida por todos los años. Por los reglamentos, por los gritos, los brincos. Estos son los que dicen, prefiero morirme que cambiar. Prefiero morirme que cambiar. Más bien que Dios me lleve antes que yo cambie. Eso es lo que dice ellos por la ignorancia que hay en ellos. Porque ni leen, les prohíben leer cualquier libro o tratado de otra congregación. Ellos los tienen cauterizados, manipulados y temerosos. Y a toda hora diciéndole, esta es la verdadera. La única verdad en la tierra es la palabra. Congregaciones no hay ninguna. La verdadera iglesia es uno mismo, no más. De Dios, observando la actitud y la obstinación de ellos, del pueblo antiguo, de las generaciones antiguas, en el año 712 antes de Cristo, Dios levanta a su profeta, el profeta Isaías le nutre, le dice, bueno, he visto la cantidad de barbaries, tradiciones, costumbres, sacrificios, que esta cantidad de personas, entre ellos los ancianos, que eran como los reverendos de ese entonces, hacen. Entonces, háblales que la necesidad, que el dios luna, que el dios sol, que el dios de la noche, que el dios vaca, que el dios esto, que aquí idolatría por toda parte y la mentira y tradiciones y costumbres por toda parte que ellos hacen, nunca han podido salir de la mala situación donde ellos viven. Muertos, guerras, enfermedades, problemas, angustias, dificultades, escasez, pobreza, ruina, bueno, etcétera. Dios utiliza a su profeta, al profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 9. Año 712 antes de Cristo. Imagínate de dónde viene ya esa tradición. De dónde viene la obstinación y el rechazo hacia someterse a Dios. ¿Ah? Año 712 antes de Cristo. Y uno pretende ahora que en 20 a 30 años uno pueda ver verdaderamente un pueblo sólido. Por eso es que uno se atreve a decir, porque este evangelio es para personas, oído, predestinadas. Predestinadas.
Y la persona que es predestinada, a pesar de los vientos, tempestades, dificultades, problemas, escasez, angustia, está ahí firme, confiando en su Creador, esperando. Entonces, él utiliza el profeta Isaías, que es como el profeta Yeshua, Mesías. Dice en el versículo 9, observa, para él poder escribir, o que el profeta escribiera esto, primero tenía que haber un recorrido. Y o sea, en la palabra le llama la atención, porque ya han venido adorando a los Astorés, han venido adorando a los Baales, han venido adorando a Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Han venido levantando sus imágenes y adorando animales y adorando la creación. Entonces, él les llama la atención, utilizando el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 9, le dice: deteneos. Ustedes o sea, cuando uno va desbocado en algo y uno no le ven a uno como resultado alguno, le digo, bueno, deténgase y examínese. ¿Por qué es que las cosas no se le dan? ¿Sí o no? ¿Ah? Cuando uno está todo desbocado, que no, deténgase. Esperemos a ver cuál es la razón por la cual su situación viene mal. Y es lo mismo. Pero vamos a ver por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le dice el deteneos? Es decir, ustedes han adorado durante tantos años, 712 años, adorando al Dios que no es. Costumbres, mañas, tradiciones, animales, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y ustedes creen que con eso me tienen a mí contento? No. Les dice él, deténganse y maravíllense, ¿ah?, de lo que voy a hacer de aquí en adelante, y ofuscaos, ¿ah?, y cegados y embriagados, y no de vino, tambalead y no de sidra. O sea, que la tradición, 700 años, 712 años, había esta tradición, esta idolatría, esta mentira ya metida en la humanidad. Hace apenas 23 años, a mí se me abrieron los ojos del entendimiento. Y para que se me abrieran total y me pudieran destetar, me tuvieron que tratar. 23 años y todavía me tratan. Si ya fui destetado, fui destetado. Y la advertencia es: fuiste desposado. ¿Para quién? Para adorarlo solamente a él. Como María se desposó de José, aunque estaba José ahí, y María también estaba ahí, pero para que Dios pudiera intervenir, haga de cuenta de que no existía José. Entonces a José lo cogieron y le dijeron: porque lo que viene es de lo alto. Tranquilo, que cuando ya nazca el hombre ahí, ya tú puedes irte a respirar con ella. Y el hombre, pues le apareció el mero mero. Y al aparecerse el mero mero le dijo: a ella ya no la puedes despreciar. Ella te va a dar tus hijos. Y le dio sus 6 hijos, 7 hijos, hijas y hijos. Y el hombre feliz, haciendo muebles y mesas y todo eso, porque trabaja carpintería. ¿Ah? No pudo huir, porque ya estaba todo establecido. Ya todo establecido. Ustedes son destetados del mundo, del sistema, de los hombres, de la religión, desposados para que ustedes agraden a su Creador, lo busquen con ahínco, sean honestos, sinceros, porque Él se da cuenta de todo. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 28.
28, versículos 7 y 8. Dice, 7 y 8. Observa, pero también estos, involucrando, erraron. Con el vino, con la sidra, se entontecieron. El sacerdote, el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa, como decía, ya tú estás sentado en la mesa, toda mesa está llena de ¿qué? De vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. No cesaré de establecer lo que tanto quiero, para poderle enseñar a la gente conocimiento, verdad, justicia, carácter, personalidad, honestidad. Entonces, Él, que conoce todo y que nos viene ministrando a nosotros, entonces nosotros podemos transmitir y ver. Así están todos nuestros hermanos que están en el sistema religioso. Como dice el versículo 8, mucha suciedad. Regresaron al vómito, como dice Pedro, que habían dejado. O que les habían hecho creer que ellos habían salido de ahí, del catolicismo, y se metieron a las iglesias protestantes. Y vamos a ver que no han salido de ahí, aunque hay gente que verdaderamente vale la pena ministrarles a esas congregaciones y todo. Dicen que ellos no pueden aceptar la gracia porque el evangelio de la ley es lo máximo, es la verdad. Y no es así, no es así. Refiriéndose a lo añejo, porque el añejo emborracha. Sinda manda aquí. Arrabacataya samare, ebrocota habashiti, arramamamamama que hondo. Borrachos. Dicen que el añejo es mejor porque los tiene embriagados. Es Dios que conoce el corazón de ellos y el de nosotros. Utiliza el profeta Isaías en el versículo 13, lo que compartíamos cuando fue, la semana pasada. Les dice pues el Señor, no yo, Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su mente o su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. De eso trae la gente. Eso es lo que trae la gente. Eso es lo que trae la gente. Tradiciones, costumbres. Por eso te digo yo, la vida está en Cristo. Y tú me vas a decir, que Jesús. ¿Dónde tú estás? En la tradición. Costumbres. Mañas. Ya Dios conoce eso. ¿Por qué tengo que repetir yo lo que la tradición dice? Lo que tiene embriagado a Raimundo y todo el mundo. Lo que tiene atrasado en doctrina. Lo que no ha dejado ver verdaderamente la honestidad, la sinceridad. Porque de todas maneras hay cosas que a Dios les es abominable. Abominable. Vacíos, con sus labios, Señor Dios, claman, oran, se tiran al piso, lloran, los momentos difíciles, los momentos de escasez, pero cuando Él habla, nadie oye. Así como utilizó al profeta Isaías, así como utilizó a todos los profetas, al sacerdote Ezequiel, así también nos utiliza a nosotros, como sus pastores,
Y uno tiene que esperar, pero observa que Él conoce el corazón de cada uno de ellos. Dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Creo que lo leímos la semana pasada. Dice, versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de la casa, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, vení ahora y oí qué palabra viene de Elohim. Oído. 31. Y vendrán a ti, Ezequiel, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Tres cositas aquí que quiero compartirte. Tres cosas aquí, antes de leerte el 32. Tres cosas bien delicadas. Primero, y vendrán a ti como viene el pueblo. Ahí en Ezequiel, capítulo 14. Sí, capítulo 14. O no, capítulo 20. Capítulo 20. En Ezequiel 20. Dice, aconteció en el año séptimo antes de Cristo, primer mes, abril. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, abril, mayo, junio, julio, agosto. En el mes quinto, porque el calendario hebreo comienza en el año abril. Abril. A los 10 días del mes quinto, que vinieron algunos de los ancianos, los reverendos de Israel, a consultar a quién, a Elohim, y se sentaron delante de mí. Oído. Se sentaron como que si verdaderamente ellos tuvieran el conocimiento, la facultad de escuchar y de, preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón de que ellos clamaban a Él y Él no respondía? ¿Cuál era la razón? Ahí mismo dice, en el versículo 2, y vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué le dijo? Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Elohim el Señor. ¿Ah? A consultarme venís vosotros, vivo yo, que no responderé, dice quién, Dios Elohim. Capítulo 8 de Ezequiel. Sí, dice, y aquí voy a leerte todo para poderte entablar, porque los ancianos fueron a consultar, pero no fueron directo a Dios, fue al hombre que Dios había constituido. ¿Tú ves? Le fueron a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Si lo estamos adorando, hay sacrificios, si hay esto, y hay aquí, hay allá. ¿Cuál es la razón de que Él no nos responda viendo la situación que nosotros tenemos? Vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver.
En el 6º año del mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado, similar, en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Dios Elohim, el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía oído de hombre, y de sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. ¿El aspecto de qué? De bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tocó por las trenzas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó ¿a dónde? En visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, y miraba hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, que era provocada a celo. Ahí está una imagen ya, un Dios que ellos adoraban, un Dios que ellos adoraban. Versículo 4. Y aquí que allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo Elohim, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí que el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. O sea, que tenían más poder la imagen que tenían ahí que el mismo creador que ellos buscaban. Me dijo entonces Elohim, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones, oído, que la casa de Israel hace aquí para alejarse de mi santuario, para alejarme de mi santuario. Pero vuelve aún y verás las abominaciones mayores. ¿A qué te parece esto? A la misma generación de hoy en día, que tienen su mano de abominaciones y después van a presentarse a preguntarle a Dios, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver. Vamos a ver. 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un aguijón. Y me dijo Elohim, hijo de hombre, cava ahora en la pared, abre una ventana, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Porque ellos pensaban que ya Dios olvidó de nosotros, ya Él se olvidó de la tierra, ya Él no nos ve. Eso es lo que creen ellos. ¿Ah? Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes por todo alrededor. Y hay gente que no, que esto me lo dejó mi mamá, que esto es tal, que un cuadrito, que esto, que pues, pucha. De 11. Ahí vamos en el 11. Y delante de ellos estaban ¿qué? 70 varones de los ancianos de la casa de Israel que gobernaban. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano, y subía nube espesa de incienso, pero un mal incienso, un incienso de esos que trababa o emborrachaba. Y me dijo Elohim, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno? ¿En su qué? En sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos verá Elohim. Elohim, Dios, ha abandonado la tierra.
Él no se da cuenta ya, el hombre ya está muerto. Me dijeron después, vuélvete aún, verás las abominaciones mayores que hacen esto, o sea, mayores a las que ya había visto él. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Elohim, que estaba al norte, y aquí, ¿qué había ahí? Mujeres que estaban allí sentadas, ¿en dónde? En el techo del dios Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás las abominaciones mayores que estas, de las que has visto. Dice el versículo 16, y me llevó al atrio de adentro a la casa del Señor Dios Elohim, y aquí junto a la entrada del templo de Elohim, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Elohim, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Ah? Animales, imágenes de mujeres, dioses y toda la cantidad de cosas que usted puede imaginar. Versículo 17, y me dijo Elohim, ¿no has visto, hijo de hombre, que es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones? ¿Ah? Que hacen aquí después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí. ¿Para qué? Para irritarme. Y aquí que ¿qué? Aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Señor, ¿por qué no? Señor, Señor. Ahí está. Del versículo 1 al versículo 6, adoraban a sus ídolos. ¿Cuántos ídolos tiene una persona? Vas a ver. Si eso eran los antiguos antes de que viniera Cristo, imagínate tú ahora. Y muchas veces la gente pretende conquistar el corazón de él, pero todavía hay ídolos, imágenes, tradiciones, costumbres, inmundicias, cosas que verdaderamente la persona, por no ser diligente a la presencia de Dios, que permitirle a la palabra que ella vaya a ir lavando, cortando, sacando, todavía guarda en sus corazones. Un ídolo, la soberbia. Un ídolo, el orgullo. Un ídolo, la mentira. Un ídolo, un nieto, un hijo. Ídolos. La cama, el esposo, el armario. Todo eso se convierte en ídolos. Y ahí está. Adoraban a los ídolos antes que verdaderamente devolverle el corazón a Dios. Segundo, del versículo 7 al 13, adoraban a todos los espíritus, menos el de Dios, menos el Ruach HaKodesh. Tercero, adoraban a Tamuz. Era una deidad babilónica, del versículo 14 al 15. Una deidad babilónica, prostituida. Cuarto, versículo 16, adoraban al sol. Adoraban al sol. Como hoy en día. La persona adora
todo lo que el mundo le brinda. Y se acercan a Dios. Sí, Señor, amén. Pero huecos, vacíos, meramente de lengua, porque no hay una conversión. Para que ellos, a través de la palabra que reciban, ellos vean a Dios funcionar a su propio favor. Primero está mamá, primero está papá, primero está mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, y está esto, y está aquí, y está allá, y Dios de último, sabiendo que el que proveyó todo eso es Dios. Mi negocio, mi trabajo, que yo no sé qué, que no sé cuándo, idolatría. Y con la misma concha con que estos ancianos, 712 años antes de Cristo, todavía esa abominación no ha desaparecido. Hay muchos y muchos y muchos y muchos ídolos de Jesús de Nazaret o Yeshua, el Mesías, el Cristo que tenía que venir a transformar la tierra. Observa lo que dice Mateo capítulo 13. Versículo 22. Trece 22. Mateo 13:22. Dice de la siguiente manera: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Tres cosas aquí. Tres cosas aquí. Quiere decir que este tipo de personas que recibe la palabra se acercan a él y están cegados de entendimiento. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, no, 2 de Corintios 4, versículo 4. Vamos ahí un momentico. Segunda de Corintios 4:4 dice: a estas personas es imposible que se le pueda sembrar la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca el conocimiento del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, este tipo de personas se acerca, oye, pero no actúa y nunca funciona. Entonces su vida, en vez de ser mejor, va siendo peor. Cada día va siendo peor, 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 peor. ¿Y eso es lo que dice ahí? Eso es lo que él dice. En Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice: sí, Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo
malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿De qué ha servido eso? De que Él mismo haya puesto su vida para rescatar al mundo y el mundo no quiere obedecerlo. El mundo sigue igual a los ancianos, 712 años antes de que Él hiciera la aparición prácticamente profética. Si la humanidad sigue igual, pero no hay que dejar de hablar, porque entre toda la humanidad habrá uno que vaya paulatinamente cayendo para poder obedecer. De 50 o de 100, uno es una bendición. Pero toda la humanidad está igual a los ancianos antiguos. Sus actitudes son abominables delante de Dios. Aunque se arrodillen, aunque se tiren al piso, aunque hablen, aunque recitan, aunque receten ahí la palabra y estén hablando y estén haciendo, pero mientras en lo interior, que es lo que Dios ve, sigan habiendo ídolos, es una abominación delante de Dios. Y eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice Jeremías, creo yo. Vamos a ver si me acuerdo. Oh, Jeremías. Jeremías capítulo 4, versículo 3. El consejo del mero mero. El consejo del mero mero. Dice, porque así dice Elohim a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Que se pierde la palabra. Se pierde. La persona no crece, la persona sigue con lo antiguo, la persona sigue con sus mañas, con sus actitudes, pero tratan en el momento difícil de venir a buscar, a invocar a Dios como los ancianos y se sientan ahí a escuchar la palabra como que si fueran pueblo de Él, pero no son pueblo de Él. Entonces hay una diferencia, dos pueblos, dos cimientos. El pueblo de él tiene que ser diferente a toda la tierra. Diferente, dice. El que fue, la palabra que es sembrada en personas de este tipo, se pierde. La persona no entiende, no comprende, por mucho que luche, sigue igual. Es lo que trae es a colación lo pasado. Todo lo antiguo, todo lo antiguo. El engaño de las riquezas. Para que esta palabra cale en medio de esta generación, de verdad que tiene que ser una persona predestinada. El Evangelio de Cristo, el resucitado, el Evangelio de la gracia, no es para todo el mundo. Por eso Él dice que a los que conoció, a estos llamó y predestinó, los preparó para Él. Cuando la persona no es de Él, pasa lo de este pueblo. Se sientan a oír, para hacerle entender al que no tenga la capacidad de discernir que son pueblo de Dios. Así está el sistema religioso. Borrachos de tradición, de costumbres, de mañas. Es muy fácil hablar, pero difícil verdaderamente de hacer. Difícil. Difícil de hacer. Dice, mas el corazón de este tipo de personas está lejos, la mente.
porque está en la angustia, está en el problema, está en la ansiedad, está en el brollo, está en esto y esto. Así es ahora. Así es ahora. Entonces, observemos que en todo el sistema hay gente borracha de tradición, de costumbres, de mañas, plagiadores, imitadores, negociantes, manipuladores, hablando el uno mal del otro, funcionando, tratando de traer la gente para formar su grupo. Y la gente, como no tiene discernimiento ni capacidad ni la osadía de hablar, de refutar verdaderamente lo que no parte de Dios, entonces la persona, sí, a todo le dice amén, sí. Pero en medio de todo eso se vienen y se presentan ahí. Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, ora bababache, ekratayabaso. Pero la mente, ¿dónde está la oración a las 6? ¿Dónde está la comunión antes de acostarse conmigo? ¿Dónde está la obediencia a la palabra? ¿Dónde está lo que se les enseña en cada domingo, cada miércoles? ¿Dónde está? Deberían de estar reventados en la unción. Deberían de ir a visitar los enfermos, de mirar los hospitales, cómo esa gente sufre, de ir a las calles y darse cuenta la mano de indigentes, la mano de drogaditos que hay. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz de que la persona que recibe la palabra todavía no ha llegado a donde Dios quiere que llegue? La gente sufre sabiendo que el único evangelio que transformará pueblos, naciones, familias es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de Jesucristo. El otro, llenos de conocimiento, sentados, encerrados, ¿esperando qué? Si esto hay que ponerlo en función. ¿Qué está diciendo él? Bien claro, bien claro. No siembres la semilla en cardos y espinos. El cardo es problemas, dificultades, angustias, ansiedades, enfermedades, soledad, tristeza, esto y una cantidad de cosas horribles, llenos de tradición. Y el consejo de Dios para la gente es el siguiente. 2 textos bíblicos y nos vamos. Hebreos capítulo 11. En esto no hay que tomar lucha. Capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, lentos, mongos, porque debiendo de ser ya maestros. Es una vergüenza que una persona dure tantos años sentada, en vez de estar edificando gente, todavía siga recibiendo leche. Es una vergüenza para Dios. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de verdad. ¿Sí o no? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de verdad. ¿Qué decir? De que el hombre, la persona está ñengue, completamente ñengue. Todavía hay tradiciones, costumbres, mañas, argumentos netamente humanos. Yo no sirve. Pero así venimos a pretender nosotros delante del hombre que Dios constituye, que estamos consagrados totalmente a Él, cuando interiormente es una abominación, porque estamos lejos. Con la boca se acercan, invocan el nombre, oran, tiran palabras, recitan todo ello, pero ¿a dónde está la voluntad? ¿A dónde está la obediencia a la palabra? ¿Qué dice la palabra? Consejo, y ahí termino. Primera de Pedro, capítulo 5.
Primera de Pedro, capítulo 5. Pensé que no iba a terminar hoy. Pensé, pero ya terminé. Gracias a Dios. 5:8. Nos exhortan a ser sobrios y a velar, porque vuestro adversario, el sistema malo, perverso, anda como león rugente. Fiesta de la madre, fiesta del padre, el cumpleaños, el día del lapicero, el día del cuaderno, el día de esto, aquí y allá, buscando a quien devorar. El día de la falda, el día de aquí, que el otro allá regala, que el otro acá también, que esto, ta. ¿Ah? Y ahora viene la feria, se acerca diciembre, viene la fiesta del Padre y ya todo el mundo comenzando a cuajar en eso. Ídolos y dioses de los pueblos y las naciones. Y eso es lo que él dice hoy, que debemos de estar sobrios, de ser entendidos, de dedicar el tiempo cada día que va pasando, cada día a nosotros nos va favoreciendo. Estar más cerca de él, creerle en la palabra, renovarnos, sacar toda esa cantidad de cosas horribles que solamente la persona conoce y que es una vergüenza para él. Antes de abrir su boca para decirle, hombre, tiene razón la palabra, o tienes razón, todavía no he dejado esto y esto, pero quiero que tú me ayudes. Ahí está la unción, ahí está el poder de la palabra. Lavo mi conciencia, el consciente, en el agua pura de la palabra. Es una vergüenza que si llegara el Señor esta noche o mañana, se acercara a ver la persona, ella es salva, pero dejémosla ahí, que siga padeciendo. Este es el Evangelio de la redención eterna, donde habrá transformación, donde habrá cambio. Ya a nosotros nos trasladaron de lugares de tiniebla, y en el lugar donde está el conocimiento tenemos que estar mejores que anteriormente. Amén. Bendecidos